19 de febrero de 1945, a 200 millas de la costa de Iwo Jima. Son las 6:12. El buque de reabastecimiento USS Cimarrón navega a una velocidad de 12 nudos siguiendo un rumbo fijo. Su cubierta está repleta de marineros que llevan 31 horas sin dormir y visten chalecos salvavidas. A estribor del buque, separado por olas blancas y agitadas de 120 pies, el portaaviones USS Essex navega a la misma velocidad que el buque. Entre ambos barcos, mangueras de goma de 4 pulgadas se retuercen en el aire salino, transportando 4.000 galones de combustible de avión por minuto. Los cables se tensan, las mangueras se doblan y se enderezan. Los dos barcos, unidos por cables que, según las normas marítimas, deberían haberse cortado hace una hora, suben y bajan sobre olas diferentes. En el puente del Essex, el capitán Robert Bostwick observa los indicadores y no dice nada. Se encuentra a 2.400 millas del puerto estadounidense más cercano. Lleva 41 días en el mar. Permanecerá en el mar 31 días más. Y en 45 minutos, el Essex habrá recibido 380.000 galones de fuelóleo y 85.000 galones de combustible para aviones, suficiente para continuar con los ataques aéreos de mañana, pasado mañana y el día siguiente. En Tokio, los planificadores navales japoneses han calculado que las fuerzas de portaaviones estadounidenses deben regresar a la base cada 14 días para reabastecerse. Este cálculo lleva 41 días equivocado y el plazo sigue alargándose. Para comprender por qué este error de cálculo está destruyendo un imperio, que hay que retroceder 28 años y encontrar a un joven oficial en un barco muy diferente. 28 de mayo de 1917. Océano Atlántico, 300 millas al sur de Groenlandia. 6 destructores estadounidenses se están quedando sin combustible. El puerto más cercano está a 700 millas. De acuerdo con la doctrina vigente, la única doctrina que ninguna armada del mundo ha aplicado hasta la fecha, están dando media vuelta. El teniente Chester Nimitz, segundo comandante del buque cisterna USS Maumee, tiene una idea diferente. Nunca lo había intentado antes. Nadie lo ha intentado. Él va a repostar combustible a los buques de guerra mientras ambos navegan en mar abierto por el Atlántico Norte. Las condiciones físicas son implacables. 2 buques de miles de toneladas deben mantener una distancia fija, lo suficientemente cerca como para que las mangueras puedan extenderse entre ellos, pero lo suficientemente lejos como para no chocar. Sin embargo, el océano se mueve con patrones que nunca son iguales, nunca predecibles y nunca se detienen. El margen de error se mide en pies. El precio de un cálculo erróneo se paga con vidas. Nimitz lo hace de todos modos. En 3 horas, 6 destructores repostan combustible sin descanso. Continúan su travesía. Nadie en ninguna armada del mundo comprende del todo lo que acaba de suceder. Si te interesa este tipo de historia, en la que un único experimento ignorado lo cambia todo 30 años después, suscríbete. Cada vídeo de este canal es un capítulo que los libros de texto se saltan. Nimitz lleva consigo lo aprendido en Maumee, como si los ingenieros le hubieran entregado un cálculo en el que aún no han encontrado ningún problema. Completo, preciso, a la espera. En 1939, el contraalmirante Nimitz se convierte en comandante de la primera división de buques de guerra de California y el plan de guerra Orange le presenta su problema. El plan requiere operaciones a 4.800 millas náuticas de Pearl Harbor. A esa distancia, si no se repostan durante la travesía, la capacidad de ataque de la flota desaparece. Los portaaviones no pueden llegar a la zona de operaciones, combatir y regresar solo con sus propios depósitos de combustible.
En el invierno de 1938 a 1939 realiza pruebas de mantenimiento de posición entre el crucero pesado USS Chester y el destructor USS Mugford, y plantea la pregunta a la que la sabiduría convencional ya había dado una respuesta negativa. ¿Pueden los grandes buques de guerra mantener sus posiciones relativas con precisión durante el tiempo suficiente para que se produzca la transferencia de combustible? La opinión tradicional dice que no. Nimitz, sin embargo, lleva a cabo las pruebas. 13 de junio de 1939. Frente a las costas de California, el USS Saratoga, un buque de guerra de 33.000 toneladas, el más grande de la flota estadounidense, se aproxima al buque de reabastecimiento de combustible USS Kanawha. El Kanawha navega a una velocidad de 12 nudos. El Saratoga ajusta su velocidad a 100 pies de distancia por estribor. Se cruzan las amarras, se conectan las mangueras, las bombas entran en funcionamiento. Por primera vez en la historia de la navegación, y un portaaviones repostaba combustible mientras navegaba. La Armada observa, toma notas, archiva los informes, y durante 2 años no hace prácticamente nada con ellos. El USS Saratoga proporcionó apoyo aéreo durante la guerra, bombardeó posiciones japonesas y, en la misión Alfombra Mágica, trajo a casa a más de 29.000 veteranos. El 7 de diciembre de 1941 cambia por completo los cálculos. Pearl Harbor deja a la flota del Pacífico sin buques de guerra y sin opciones. Los buques que quedan, portaaviones, cruceros, destructores, son precisamente los que requieren operaciones de largo alcance que la logística de una base fija no puede respaldar. 4 días después del ataque, el oficial que había dedicado 20 años a desarrollar la técnica que hacía sostenible la guerra de portaaviones en un océano de 8.000 millas de ancho asume el mando de lo que queda de la flota del Pacífico. Chester Nimitz no lo ve como una casualidad. Lo ve como una fecha límite. Los buques de reabastecimiento de combustible de la clase Cimarrón constituían la infraestructura. Entraron en servicio entre 1939 y 1940, con 553 pies de eslora y una capacidad de 146.000 barriles de fuelóleo y gasolina de aviación. Estos buques eran lo suficientemente rápidos, con una velocidad de 17,5 nudos, como para seguir el ritmo de las fuerzas de combate. Contaban con 5 estaciones de reabastecimiento a cada lado. Cada reabastecimiento comenzaba de la misma manera. El buque que iba a repostar se acercaba por la popa, y sincronizaba el rumbo y la velocidad y avanzaba lentamente hasta situarse a una distancia de entre 80 y 150 pies. Primero se lanzaban las amarras, luego las más pesadas, hasta que los cables de acero unían los 2 cascos. Se pasaban y se conectaban las mangueras. Una vez establecida la conexión, ambos barcos navegaban a velocidad constante en línea recta. Cualquier fallo en el timón desbarataba la geometría en cuestión de segundos. Las órdenes establecidas exigían que los marineros mantuvieran sus hachas a mano en cada conexión. Si surgía algún problema, debían cortar la conexión en cuestión de segundos. La indefensión era total. Los 2 barcos navegaban acoplados en paralelo, en vectores fijos. Un blanco perfecto. Los planificadores japoneses habían calculado que esto obligaría a las fuerzas de tarea estadounidenses a separarse cada vez que se quedaran sin combustible. Este cálculo suponía que los estadounidenses se detendrían. No lo hicieron. Los destructores antisubmarinos patrullaban alrededor de cada reabastecimiento. Las transferencias se planificaban para las horas en que los ataques aéreos japoneses eran mínimos.
El riesgo durante el reabastecimiento se calculaba siempre como menor que el riesgo de perder la guerra, ya que la flota seguía su camino de regreso a casa. Sin embargo, la prueba más grande aún no había llegado. 15 de enero de 1944, Pearl Harbor. La Armada de los Estados Unidos puso en servicio la 10ª Flota de Servicio. El nombre sonaba burocrático. En realidad, se trataba de la decisión organizativa más importante de la Guerra del Pacífico. El comodoro Worrell Reed Carter asumió el mando de la unidad que los marineros llamarían el tren y que el almirante Nimitz calificaría como su arma secreta. Al comenzar la misión, había 60 buques. La flota contaba con buques de combustible, buques de municiones, buques de reabastecimiento, buques de reparación, diques flotantes y buques hospital. Cuando llegó la operación de Okinawa, había más de 400 buques, una base industrial flotante mayor que la mayoría de las armadas nacionales. La clave fue el atolón de Ulithi, capturado en septiembre de 1944. Una laguna de 20 millas de largo y 80 pies de profundidad, sin estructuras permanentes. La 10ª Flota de Servicio lo llenó. La flota contaba con buques de combustible, buques de municiones y buques de reparación que transportaban talleres mecánicos y técnicos capaces de realizar tareas que antes requerían instalaciones de astillero. Un portaaviones que había completado sus ataques aéreos partía, navegaba hacia Ulithi durante 2 días. Pasaba 48 horas bajo el mantenimiento de la 10ª Flota de Servicio y luego se reincorporaba a la fuerza operativa. El portaaviones llevaba 6 semanas en el mar. Permanecería en el mar 6 semanas más. La planificación defensiva japonesa se basaba en ventanas que daban tiempo a los portaaviones estadounidenses a retirarse a sus bases para reforzar las posiciones amenazadas y reorganizar la defensa desarticulada. La 10ª Flota de Servicio cerró estas ventanas de oportunidad de forma permanente. La 58ª Fuerza Operativa operaba en un ciclo sin tregua. Y las ventanas de oportunidad nunca se abrieron. Los restos quedaron donde los dejaron las bombas estadounidenses. En cuestión de segundos, todo iba a cambiar. 19 de junio de 1944. Mar de Filipinas. La 58ª Fuerza Operativa lleva 4 meses operando sin descanso. El almirante Hisaburo Osawa, con la primera flota móvil japonesa, se dispone a realizar una maniobra de interceptación. 473 aviones repartidos en 9 portaaviones, buques de guerra, cruceros y el apoyo aéreo terrestre de Guam y Tinian añaden cientos de aviones más a su ataque. La unidad de inteligencia ha informado de que, tras meses de operaciones y el intenso combate de la campaña de las Marianas, los portaaviones estadounidenses deben de estar acercándose al límite de sus reservas de reabastecimiento. Se dirige a combatir contra una flota agotada. Los 956 aviones de la 58ª Fuerza Operativa cuentan con los depósitos de combustible y municiones llenos. La 10ª Flota de Servicio lleva meses realizando el reabastecimiento en ciclos de rotación de 4 días. Los aviones de ataque japoneses se encuentran con un portaaviones tras otro volando a plena capacidad. Estos buques están defendidos por sistemas de guía de cazas guiados por radar que colocan a los F-6, F-Hellcat a la altura y dirección exactas de cada oleada entrante. En 6 horas, la Armada Imperial japonesa perdió 378 aviones. Las bajas estadounidenses, 23. Los pilotos comenzaron a llamar a esto la Gran Caza del Pavo de las Marianas. Este nombre refleja el resultado, no la causa. La causa no fue solo la superioridad de los aviones o la habilidad de los pilotos. La causa fue que Osawa llegó esperando encontrar una flota agotada y se encontró con una flota que la 10ª Flota de Servicio nunca permitió que se agotara.
El problema del traslado de municiones requería su propia solución. El combustible fluía por mangueras. La munición llegaba en unidades separadas, cada una con cientos de libras de proyectiles, bombas y torpedos. Y las dificultades físicas de mantener la carga explosiva suspendida en mar abierto, mientras ambos barcos se balanceaban con diferentes patrones de oleaje, hacían imposible cualquier solución obvia. El método Barton, desarrollado en febrero de 1945, utilizaba un cable de acero tensado entre los barcos y un carro móvil que transportaba palés suspendidos. En condiciones favorables, la munición se transportaba a una velocidad de entre 50 y 75 toneladas por hora. Los marineros que dirigían las cargas trabajaban bajo un equipo que, si se rompía un eslabón, podía matar a cualquiera en un radio de 50 pies. A esto lo llamaban tirolina para bombas. Lo ponían en funcionamiento todos los días. Hasta la operación de Okinawa en la primavera de 1945, la 58ª Fuerza Operativa operó ininterrumpidamente durante 92 días frente a las costas japonesas. 16 portaaviones, lanzamientos diarios, defensa antikamikaze las 24 horas, un consumo de combustible que superaba los 400.000 galones al día, un gasto de municiones que alcanzaba las 3.000 toneladas diarias en los momentos álgidos de las oleadas de kamikazes. La 10ª Flota de Servicio mantuvo en servicio continuo 7 buques de reabastecimiento junto con la Fuerza Operativa. Durante 3 meses, cada día, 30 operaciones de reabastecimiento. Los japoneses lanzaron 1.900 ataques kamikaze contra la Fuerza Operativa 58 durante la campaña de Okinawa. La 10ª Flota de Servicio perdió 3 buques de reabastecimiento de combustible y 5 buques de municiones como consecuencia de los ataques suicidas. Cada pérdida fue compensada con un buque que partía de Ulithi. La línea de reabastecimiento nunca se interrumpió. La industria estadounidense fabricaba buques de reabastecimiento de combustible a un ritmo más rápido del que se hundían. Japón podía destruir los barcos, pero no podía destruir el sistema. El capitán Arleigh Burke, jefe de Estado Mayor de la 58ª Fuerza Operativa, escribió que la logística de Okinawa era la operación más compleja y difícil que la Armada había intentado hasta entonces. Llevada a cabo en las condiciones más peligrosas que se puedan imaginar y mantenida durante un periodo de tiempo que solo 2 años antes se habría considerado imposible. En la planificación previa a la guerra, se habían previsto operaciones de portaaviones de entre 10 y 14 días de duración antes de hacer escala en un puerto. La 10ª Flota de Servicio lo amplió a 92 días. Este aumento de 6 veces no se debía a mejores armas, sino a la decisión de abordar la logística no como parte de la estrategia, sino como un instrumento al servicio de esta. Cifras: más de 300 millones de galones de combustible, 100 millones de galones de combustible para aviones, 400.000 toneladas de municiones transferidas en el mar, 15.000 reabastecimientos en marcha realizados con éxito. Murieron 900 miembros del personal de apoyo. Marineros de los buques de combustible y municiones que perdieron la vida en los mismos ataques kamikaze que los soldados de los portaaviones. La historia no ha destacado tanto sus nombres. Los japoneses nunca se adaptaron. Podían ver que los portaaviones estadounidenses operaban durante meses sin hacer escala en ningún puerto. Sus análisis llegaron a la conclusión de que el reabastecimiento de combustible en alta mar era una medida de emergencia, no un procedimiento rutinario. La idea de que los estadounidenses hubieran establecido un sistema industrial para hacer viables sus operaciones de larga duración quedaba fuera de su marco doctrinal. Siguieron haciendo planes para oportunidades que ya no existían. La estrategia de guerra dio la ventaja a Estados Unidos.
Y el 2 de septiembre de 1945, tras la ceremonia de rendición en la bahía de Tokio, un alto oficial de la Armada japonesa fue llevado a un buque cisterna de la Flota de Servicio número 10, donde le mostraron los sistemas de reabastecimiento, el equipo de cabos de amarre, las estaciones de combustible, los procedimientos organizativos que mantenían a los portaaviones estadounidenses en el mar sin descanso durante meses. Examinó el equipo durante largo rato. Dijo lo siguiente: creíamos que entendíamos vuestra armada. Entendíamos vuestros barcos, vuestros aviones, vuestras armas. Esto no lo habíamos entendido. En realidad, la pregunta a la que respondía era por qué Japón había perdido la Guerra del Pacífico. La respuesta no apuntaba a los portaaviones, y a las bombas atómicas ni a la producción industrial que superaba a la de Japón en todas las categorías. Se refería a los buques de reabastecimiento de combustible, a buques que nunca dispararon un arma, a buques que permitían que todos los demás buques permanecieran en el mar indefinidamente, buques que transformaron el Océano Pacífico de un obstáculo geográfico a un campo de operaciones estadounidense en el que las limitaciones de reabastecimiento quedaban fuera de la ecuación. Los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses siguen operando hoy en día sobre los mismos fundamentos. Cada destructor lanzamisiles que patrulla actualmente el mar de la China Meridional, cada portaaviones desplegado en el Mediterráneo Oriental, y cada misión de demostración de fuerza que mantiene a la potencia naval estadounidense en la región durante meses sin hacer escala en ningún puerto. Todo ello se basa directamente en las mangueras que conectaban al Essex con el Cimarrón aquella mañana del 19 de febrero de 1945. Y si retrocedemos aún más, en 1917 hay 6 destructores en el Atlántico Norte que no regresaron, porque un oficial decidió que imposible no era una respuesta, sino un punto de partida. El océano no ha cambiado. El principio no ha cambiado. Solo los barcos son diferentes. Japón creó una armada para una guerra decidida. Estados Unidos, en cambio, creó una armada que nunca tendría que volver a casa. Esa fue la única decisión importante en el Pacífico. En la guerra, el tiempo y el ingenio siempre debían estar en primer plano. ¿Fue la técnica de reabastecimiento de combustible lo que ganó el Pacífico o fue la escala organizativa que transformó el experimento de Nimitz de 1917 en la 10ª flota de servicio, una nación flotante que hacía que la geografía careciera de importancia? Escribe tus comentarios. Si quieres leer la próxima historia que la historia se ha olvidado de contar, suscríbete.